Yo creo que el fenómeno de la subversión fue básicamente urbano, entonces nosotros acá no lo vivíamos tanto, nosotros estábamos en la puerta del campo todavía. Y además fuimos una comunidad muy atravesada por la presencia de Gendarmería Nacional, donde los controles eran muchos, pero estaban naturalizados, y donde la información era muy poca, por lo tanto no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Sabíamos por los diarios, sabíamos por las radios de las situaciones que se daban, pero básicamente el mensaje que había era de que estábamos en manos de grupos comunistas y marxistas que estaban intentando destruir las costumbres, las buenas costumbres argentinas. Entonces, por supuesto, los malos de la película no eran los que hoy sabemos que fueron muchos de los sufrientes, ¿no? Hay también que aclarar que más allá de quienes tomaron las armas en ese momento, un montón de gente perseguida, torturada y desaparecida, presa alguna que después fue liberada, que no tenía participación en la lucha armada, que eran simplemente objeto de esta persecución por la manera de pensar o por su actividad pública. En Jesús María, concretamente, se persiguieron a sindicalistas de Luz y Fuerza, que son nuestros vecinos y que los conocemos, que sabemos que no estuvieron nunca implicados en la lucha armada. Uno de los que más padeció por haber sido detenido fue Guillermo Pereira, que era gremialista en el Hospital Vicente Agüero. Entonces, esta gente jamás tuvo relación con los grupos armados del ERP o de montoneros, que eran los más activos. Hubo sí otros que tuvieron participación, pero no en nuestra zona, o sea, lo hicieron en Córdoba porque eran estudiantes, y algunos que eran militantes y bueno, fueron chupados en Colonia Carolla, en los bancos, en los lugares donde uno menos se imaginaba esto podía llegar a ocurrir. En Jesús María hubo, por supuesto, hechos que tenían que ver también con esa época represiva. Yo fui al seminario del 74 al 78, ahí hice la secundaria. Nosotros ingresamos en el 74, éramos internos, y en los primeros días de abril allanaron el seminario, un grupo de militares enviado por Luciano Benjamín Menéndez, copó el seminario a la noche. Nosotros éramos chicos de primer año, imagínate que fue un susto terrible despertarse con un fal en tu cabeza. Recuerdo el dormitorio como de día por las luces que habían puesto en los patios. A los chicos de cuarto y quinto año, que además justo coincidió que eran algunos fisicoculturistas y que eran grandotes, deportistas, les pegaron, a los curas también los maltrataron en ese momento. Recuerdo que una de las exigencias que le hicieron a Monseñor Rodríguez, que era el rector, fue abrir el altar porque decían que detrás del altar había armas y también estaba ahí la tumba de Monseñor Gallardo y querían levantar la tapa, la lápida, para ver si no había armas. Esto era porque una persona que pasaba frecuentemente por el seminario había visto que había muchos autos reuniéndose a la noche, y eso era porque se organizaba el asado grande que lo organizaban los gringos de la Cotita en apoyo al seminario, que era una forma de recaudar fondos que había y que fue una fiesta muy tradicional. Y bueno, para quedar bien con los militares, hizo la denuncia y terminó esto en un conflicto que después llegó hasta el arzobispado, porque hubo una queja formal de prima testa en ese momento a Luciano Benjamín Menéndez. Menéndez también fue otro protagonista importante de una azonada que en Jesús María fue un hecho extraordinario. Fue el 30 de septiembre del año 1979, cuando Menéndez se levanta contra Viola y Videla. Viola era el presidente en ese momento, porque los acusaba de blandos, digamos, hablando rápido, estoy minimizando la cuestión y haciéndola simple, pero el conflicto era entre Fuerzas Armadas y, bueno, Menéndez
se refugia en la escuela de suboficiales de gendarmería. La gendarmería en esa época dependía del ejército, no era una fuerza autárquica como ahora, y Jesús María quedó copada por las fuerzas leales y las fuerzas revolucionarias de ese momento. La sonada de Menéndez terminó por una intermediación de Chassain, que después fue interventor en Córdoba, y él lo convenció de que depusiera las armas, pero me acuerdo que en el Boulevard Agüero y en el Paseo del Huerto estaban las fuerzas que venían a reprimirlo, y las fuerzas que eran leales estaban donde hoy es Alianza, que era el parque autóctono, que estaba atrás del anfiteatro, y bueno, ahí iba a ser un combate, estaban todos listos para el combate, un combate entre fuerzas armadas, ¿no? Esa omnipresencia de gendarmería se daba montones de veces cuando había golpes, cuando había algún atentado importante, que sacaban los blindados a la calle. Muchas veces vos estabas bien en tu casa y sentías el temblor, porque bueno, acá por esta calle, la Julio Roca, pasaban los blindados que en ese momento tenía gendarmería. Por entonces no existía el móvil, entonces estaban todos juntos en la escuela. Los allanamientos también eran comunes. Cuando había este tipo de operativos que se hacían a nivel nacional. Yo recuerdo de que han venido casa por casa a buscar libros, por ejemplo. Recuerdo haber ayudado a un profesor de historia mío que tenía un vivero a esconder sus libros entre las plantas para que no se los lleven, porque no solo te llevaban los libros, después quedaba marcado e investigado en el futuro, corría riesgo tu vida. En la municipalidad, los intendentes en buena medida han controlado desde la escuela de suboficiales de gendarmería. Siempre el director o el subdirector de la escuela tenían mucha injerencia en la vida municipal. Había grupos que estaban infiltrados. Uno nunca sabía con quién hablaba en esa época, en realidad, ¿no?